Oye, o después de que Yeshua resucitó y se apareció a los discípulos y anduvo con los discípulos, fueron alrededor de 40 días lo que Yeshua anduvo sobre esta tierra, hablando y apareciéndose a los discípulos y así hablándolo a todos, hasta después cuando Yeshua se les apareció a ellos y después ascendió a la vista de ellos, transcurrieron, dice la palabra, dice que pasando 10 días permanecían unánimes en oración en el templo todos ellos. ¿Cómo debemos de permanecer todos nosotros? Di conmigo, unánimes. Aunque estemos aquí, aunque estemos a través de nuestras casas, estamos separados físicamente tal vez de esta manera, pero no podemos estar separados espiritualmente del uno del otro. Debemos de permanecer unidos y en unidad los unos con los otros. Aunque no te puedo ver, aunque no tengo la comunicación contigo de estar contigo como lo hacíamos cada Shabbat o cada reunión, o los que se están agregando, si es de permanecer unidos, unánime los unos con los otros. ¿Cuánto lo entendemos? No podemos estar separados. No fuimos llamados a ello. Por mensaje, por WhatsApp, yo no sé, tantas maneras de podernos comunicar que podemos hacerlo. Pero bueno, el punto no es ese. Vamos a continuar. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 15. Entonces, Shavuot vemos que es un tiempo de libertad, incluyendo también lo que es parte de la festividad del día de reposo, el sábado, Shabbat. Se le acostumbra llamar, o antes acostumbrábamos a este día, o aún dentro de nuestras Biblias, muchos de nosotros encontramos, o la mayoría de nosotros, encontramos, si tú y yo vamos al libro de Hechos, se le conoce a Hechos capítulo 2 como el tiempo de Pentecostés, que en realidad en el hebreo, di conmigo, es Shavuot. La palabra Shavuot significa semana, Shavuot significa semanas. Cuando tú y yo podemos entender, la palabra, vamos a ponerlo de esta manera, en el griego, tú y yo le conocemos con el nombre de Pentecostés, que significa 50. La palabra Pentecostés, di conmigo, significa 50. ¿Vamos bien hasta ahí? Y 50 nos habla de la festividad de ¿qué? De Shavuot. ¿Por qué la festividad de Shavuot? Porque la palabra en Levítico capítulo 23 dice, y contarás 7 semanas. Por eso la palabra correcta no son 50 en sí, o ambas son correctas, porque después de las 7 semanas, ¿cuántos son? 7 por 7, 49, y después 50 la festividad de Pentecostés o Shavuot, que es de la manera que tú y yo entendemos en el hebreo, que significa Shavuot. Por eso es la fiesta, di conmigo, también se le conoce como la fiesta de las semanas. A Shavuot también se le conoce como la fiesta de las semanas porque son 7 semanas las que contaríamos para llegar hasta esta festividad. Ahora tú y yo podemos decir, bueno, Shavuot quedó invalidado o las fiestas no son para nosotros. Puede haber muchos argumentos, decir, bueno, es que esta fiesta no nos corresponde a nosotros, no somos hebreos, no somos judíos, pero déjame marcar un paréntesis. Si esa fuera de la misma manera y pudiéramos entender que cuando Yeshua vino, Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, al contrario, he venido a cumplirlas. Si decimos entonces que el Mesías vino a cumplirlas por nosotros, ¿por qué Yeshua no dijo a sus discípulos que no guardaran Shavuot? Si Yeshua ya había muerto. Porque muchas veces el argumento de decir, bueno, es que Yeshua, con la muerte de Yeshua, todo quedó invalidado y ahora ya no tenemos que cumplir nada porque Yeshua ya lo guardó por nosotros. Si esa fuera la cuestión, ¿por qué Yeshua les dijo a sus discípulos, cuando Él se les apareció en medio de ellos y ascendió a la vista de ellos, les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos por el poder de lo alto? Para nosotros tal vez no hace mucha comparación, pero para ellos, que su contexto, su pensamiento era hebreo, ellos sabían perfectamente que lo que Yeshua les estaba hablando era la festividad de Shavuot. Por eso que en el libro de Hechos capítulo 2 dice la palabra que todos estaban unánimes en oración. ¿Por qué permanecían unánimes?
Di conmigo, porque la palabra dice en Levítico que las fiestas señaladas de Yahweh serían, di conmigo, santas convocaciones. Por eso es que los discípulos o los 120 discípulos que estaban con Yeshua se encontraban unánimes como en oración los unos con los otros. No solamente por la palabra que Yeshua les había hablado, sino porque era parte de lo establecido en la palabra o en la Torah de Yahweh. Cuando hablamos de Torah estamos hablando de enseñanza, de instrucción y de orientación para nuestras vidas, cuanto lo entendemos. Por eso es que si Yeshua hubiera clavado todo y no tuviéramos que cumplir nada, digo, pues yo me imagino que Yeshua les hubiera dicho a los discípulos, no tienen que subir hasta Jerusalén, no tienen que permanecer en el aposento alto y no tienen que esperar Shavuot, porque ya yo la cumplí por ustedes. Yeshua ya había muerto. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, no son fiestas para el pueblo hebreo en esencial. Tal vez para muchos de los que pueden escuchar por primera vez, o los que estamos aquí, o alguien que puede decir, bueno, pero esas son fiestas que nunca habíamos guardado o que nunca había escuchado hablar de ellas. Ni de Pesach, ni de panes sin levadura, ni de primicias, Bikurim, ni de Shavuot, ni de fiesta de las trompetas, ni de Yom Kippur, ni de cabañas, ni de Sukkot, porque no las guardábamos. Sabes, fuimos apartados de todas estas festividades. El nuestro andar, el nuestro peregrinaje. La palabra dice que en los últimos tiempos Yeshua restauraría todas las cosas y juntamente con esa restauración vendría la restauración de sus fiestas. Levítico, Jeremías capítulo 19, dice la palabra, dice, porque mentira hemos heredado de nuestros padres, dice, y nada bueno hay en ellos. Fuimos, sabes, tú y yo fuimos apartados de todas estas celebraciones, de guardarlas, de practicarlas, porque teníamos el concepto o el entendimiento que no eran para nosotros. Porque tal vez muchas veces se nos formó una mentalidad o un concepto de que eso era parte del pueblo judío. Y nosotros somos evangélicos, somos cristianos y a nosotros no nos pertenecen esas cosas. Cuando la misma palabra en Levítico capítulo 23 dice, y estas son las fiestas señaladas por Yahweh que proclamarán ustedes en vuestros tiempos, que serán santas convocaciones. No dice que son las fiestas del pueblo judío. Dice, estas son las fiestas de Yahweh para su pueblo. Una vez que tú y yo venimos a los pies de Yeshua y le recibimos y abrimos las puertas de nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a un arrepentimiento, a un teshuvah, dice la palabra que se nos dio la potestad de ser llamados, di conmigo, hijos de Elohim. Y si hijos de Elohim tú y yo somos, di conmigo, somos pueblo suyo. Efesios capítulo 2, si tú lees Efesios capítulo 2, dice que él abolió la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. ¿Quién representa el pueblo gentil? Todo el pueblo evangélico, todo lo que pertenecíamos todos nosotros, todo el cristianismo, si tú le quieres dar una definición o una denominación. Dice que él derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. El pueblo judío, si tú quieres, con sus fiestas, nosotros apartados sin tener que guardar nada. Es una ironía para mí pensar cuántos de nosotros somos padres. Si Elohim es el mismo padre para ambos, ¿cuántos estamos de acuerdo? Es el mismo Elohim, es el mismo Padre, es el mismo Dios de Israel, el mismo Elohim de Israel, el mismo que rescató a su pueblo de la tierra de Egipto, es el mismo Elohim que tú y yo seguimos, ¿sí o no? Y es el mismo Elohim de ellos. Si Él es Padre para nosotros y también para ellos, es una ironía pensar que Yahweh tiene dos pueblos o dos hijos. La parábola del hijo pródigo, ¿cuánto la conocemos, la parábola del hijo pródigo? Que no es simplemente que abandonamos y el camino de Yahweh y nos esparcimos. Eso nos habla en una comparación de la casa de Israel y de la casa de Judá. Un pueblo que permaneció, como dice el libro de Romanos, guardadores de los oráculos de la palabra de Yahweh, y un pueblo que se apartó y se alejó. Jeremías capítulo 2. La palabra en el libro de Jeremías dice de un pueblo que se apartó de los caminos de Yahweh, del infiel Israel, de un pueblo que se apartó, que se alejó. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Sí me van entendiendo?
Luego yo sigo, no sé si van bien, va a decir, ¿de qué hablo, pastor? Pues de las fiestas, ¿verdad? Pero, no, sabes, mi consejo, mi sugerencia, con todo mi amor y con todo mi corazón como pastor, yo te exhorto, si tú tienes la oportunidad de apuntar, tú apunta, porque son citas muy esenciales muchas veces, no solamente parte de la restauración, sino que son muy esenciales para nosotros, para que tú y yo podamos compartir el mensaje con aquellos que no lo conocen. ¿Cuánto lo entendemos? Porque dice la palabra, dice que es necesario que persuademos a los hombres, y nadie puede convencer a alguien de alguien que no está tan seguro. Es como si fuera un vendedor y alguien que es muy bueno en vender algo, y no es que el evangelio se esté vendiendo en la restauración ni la palabra la vendamos, pero es como si una persona fuera una muy buena vendedora, o un buen vendedor. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a conocer el producto. ¿De dónde? Si va a vender un aire acondicionado, vas a ver que el aire acondicionado es ahorrativo, tiene tanto por ciento de ahorro de energía, es de la mejor calidad, las piezas son de buena calidad, tienen cierto tiempo de garantía, y te puede decir, y tú dices, bueno, y me conviene, sí, es que hasta tiene integración de Wi-Fi para que lo controle a través del teléfono, y es muy bueno porque se está fuera de casa, y etcétera, etcétera. Pero quien no conoce o no lo conoce, ¿qué va a decir? ¿Y qué funciones tiene? Pues enfría muy bien. Y está muy bueno, pero de ahí no vamos a salir, ¿verdad? Pero pues probablemente no vayamos a convencer a nadie. Es lo mismo cuando tú y yo conocemos un poco de la palabra y queremos compartir con alguien, te dice, no, es que yo pienso que no, pero sabes una cosa, la palabra dice esto, y tú vas de un lugar y vas de un lugar para otro y vas y citas una cita. Dice la palabra que es el mismo Ruach HaKodesh que convence a nuestras vidas y a nuestros corazones. No somos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso ¿dónde me quedé? Jeremías, ¿verdad? Y los dos. Para mí es una ironía muchas veces el pensar, ¿cuántos de nosotros o cuántos son padres aquí? O de los que están allá, ¿verdad? Viéndonos, ¿cuántos son padres? Imagínate que tú tienes 2 hijos. Y yo sé, antes de continuar, voy a decir, sí, pastor, pero uno tiene más edad y el otro tiene otra edad. Vamos a ponerlos que ambos son de la misma edad, porque podríamos decir, bueno, es que el que tiene mayor edad no le voy a dar las mismas instrucciones que al que tiene menos, y voy a ser más complaciente con el que tiene menos y no tanto con el que tiene más. Vamos a dejarlo que son de la misma edad, para que no haya dudas, ¿verdad? Pero imagínate que tú tienes 2 hijos que son de la misma edad, y a uno tú le dices, ¿vas a salir? Sí. ¿Y vas a regresar a qué horas? A la hora que pueda, papá. ¿Qué le vas a decir? No, mijo. ¿Qué le vas a decir? Te quiero aquí a las 10 de la noche o 11 de la noche, etcétera. Ya si te pasas hasta las 11, ya, ¿verdad? Ya te fuiste de gane, como luego dicen. O te quiero a tales horas, vamos a poner cierta hora. Y viene el otro hijo y le dice, papá, yo también voy a salir. Y le dice, ¿a dónde vas? Voy a tal lugar. Y le dice, ándale, ve, que te vaya bien. A uno le dijo, regresa a las 10, y al otro no le dijo a qué horas vas a regresar. Porque tenía la libertad de decidir a qué horas quería regresar a casa. Si eso es una comparación para el pueblo de Israel y de la casa de Judá y de la casa de Israel, ¿cómo poder pensar que el mismo Padre, que el mismo Elohim, a uno le dio ordenanzas, le dio mandamientos, y a otro no le dio nada? Porque estamos en el concepto y en la creencia de que vivimos bajo la gracia de Él. Cuando la misma palabra en el libro de Judas, versículo 1, nada más un solo capítulo, versículo 4 dice, hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como libertinaje. Nunca la gracia del Padre ha sido una licencia para continuar en una vida de pecado. ¿Cuánto lo entendemos?
La gracia nos rescató del medio del lugar donde tú y yo nos encontrábamos, en medio de nuestro muladar, en medio de nuestras inmundicias, como dice la palabra, y de ese lugar Él nos rescató y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero una vez que Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, así como hizo Yahweh con el pueblo de Israel, que lo sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud donde se encontraban, y los trajo a una libertad, de la misma manera, la misma Torah de Yahweh viene y te traía una libertad a tu vida. ¿Cuánto lo entendemos? Salimos del medio del mundo donde nos encontrábamos y nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado, así como sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y lo llevó al desierto para que rindiera culto a Yahweh su Elohim. Y en medio del desierto, después de 50 días, después de haber cruzado el mar, Yahweh les entregó mandamientos, Éxodo capítulo 19, en el cual se presentó delante de ellos y entregó los mandamientos y habló al pueblo de Israel y le dijo, al tercer día del tercer mes, dice que llegaron hasta aquel lugar, y dice que al tercer día, dice, se presentarían delante de Yahweh, porque en ese mismo lugar, en aquel monte Sinaí, Yahweh les estaría entregando sus mandamientos. Los sacó de una esclavitud y los llevó a una libertad, pero con esa libertad que Yahweh les quería entregar, les dio mandamientos, enseñanzas, instrucciones, para que eso fuera su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. Lo mismo sucede. Yahweh nos saca del sistema del mundo, nos traslada al reino de su Hijo amado, y di conmigo, y una vez que estamos dentro de Él y que somos parte de su pueblo, di conmigo, también tenemos instrucciones, mandamientos y enseñanzas. Porque esas instrucciones, esos mandamientos y esas enseñanzas, o esa instrucción, si tú lo quieres llamar de esa manera, sería para nuestro bienestar. Amén. Pablo lo puso de esa manera, dice, si no fuera por la ley, la Torah de Yahweh, no conocería lo que es pecado. Dice, pero a causa del mandamiento, dice, el pecado cobró vida. Dice, y por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y también vuelve a decir, dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿continuaremos pecando para que el pecado abunde? Dice, de ninguna manera. Ahí lo está diciendo. Es por medio de la Torah, los mandamientos. Di conmigo que tú y yo conocemos lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Si recuerdas el libro, el Salmo que leíamos y que el Padre ponía en mi corazón, que dice, nada bueno niega Yahweh a aquellos quienes andan en integridad de sus corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Somos un pueblo bendecido. ¿Cuántos decimos amén por ello? Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo amado por Yahweh. Y somos un pueblo de seguir perseverando en las cosas de Él. Vamos a Efesios, bueno, ya les dije Efesios capítulo 2. Bueno, ¿alguien puede leer rapidito Levítico capítulo 23 del 15 al 17? Fíjate, entonces eso fue primicia, después contamos 7 semanas. Continúa, Elvis. Leudada, recordemos que antes era sin levadura, ahora es con levadura, ¿verdad? Son 2 panes. ¿Qué es lo que se hacía parte de esta ceremonia? Se traían 2 panes delante de la presencia de Yahweh y eso se le conocía como una ofrenda mecida. Ahora vamos, parte de esta ceremonia, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. Pues esta festividad es para nosotros, ya daba un repaso anteriormente rapidito de ello, pero dice Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, recordar que en ese tiempo estaban separados ¿de quién? De Elohim. ¿Antes de quién estábamos separados? Dice la palabra, antes estábamos separados del Cristo, de Yeshua, del Mesías. ¿Cuándo estábamos separados de Él? Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos de nosotros fuimos rescatados de este mundo? ¿O cuántos de nosotros necesitamos de igual manera ser rescatados del medio de este mundo? Dice la palabra, dice, recordar. Dice que en ese tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué dice ahí? Ahí lo dice todo. Dice, recordar que en otro tiempo estaban excluidos
o separados del Mesías, dice excluidos, separados de la ciudadanía de ¿quién? De Israel. ¿Quién es el pueblo de Yahweh? Físico. Israel. ¿Quién es la niña de su ojo? Israel. ¿A quién les fueron dadas las promesas, los pactos y las promesas? A Israel. No le fueron dadas a las naciones. A ninguna nación. A nadie. Aunque muchos peleen la tierra que Yahweh, que pertenece, que la tierra es de ellos, la tierra Yahweh la dio a su simiente que es en Abraham. Y por medio de Abraham nació el pueblo, ¿quién? Hebreo. El pueblo de Israel. Entonces entendemos que el pueblo y la nación de Israel, ¿quién es? Israel. Recordemos que Abraham fue conocido como el primer hombre hebreo, se le llamó con el nombre Ibrí, uno que fue cruzar. La palabra Ibrí significa uno que es trasladado de un lugar a otro. Abraham cruzó de un lugar a otro. ¿Qué es lo que hicimos tú y yo? Hasta en eso tenemos una comparación. Dice la palabra que fuimos trasladados. Hebreo significa uno que es trasladado de un lugar hacia otro lugar. Tú y yo como personas fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su luz. Por lo tanto, tú y yo también somos hebreos. ¿Cuánto lo entendemos ahí? Fuimos movidos de un lugar a otro. Entonces, sus promesas las hizo para el pueblo de Israel. Y si al pueblo de Israel le fueron dadas sus promesas, sus pactos, sus mandamientos, dice la palabra, versículo 12, dice, recordar que en otro tiempo estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin orgullo en este mundo. Pero ahora el Mesías dice, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por medio de la sangre de ¿quién? Del Mesías. Déjame ponértelo de una manera más simple. Cuando una persona, vamos a dar un ejemplo de lo que es frontera. Estados Unidos, frontera ¿con quién? Con México. Una persona, o viceversa, una persona que viene a este país y se vuelve ciudadano de este país, aunque haya sido mexicano, peruano, chino, lo que tú quieras, y recibe la ciudadanía de este país, esa persona recibe los mismos derechos y los mismos beneficios que cualquier otro ciudadano, porque arregló su ciudadanía. O alguien que va de aquí para allá y tiene padres mexicanos y no tenía derecho a nada en la tierra de México, y una vez que por medio de sus padres le dan el derecho y esa persona agarra una nacionalidad mexicana a pesar de ser ciudadano americano, viene y cumple con los mismos requisitos y tiene los mismos derechos que cualquier otro mexicano. Dice, recordar que en otros tiempos estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. No éramos israelitas. Tal vez por sangre muchos o por descendencia algunos, pero no físicamente. No vivíamos en Israel, no estábamos en Israel, no éramos parte del pueblo de Israel. Pero por medio de la sangre, dice Efesios, si tú lo lees, pero por medio de la sangre del Mesías han sido acercados a los pactos y a las promesas. Ahora, ¿qué significa? Por medio del sacrificio de Yeshua, y porque Él vino y porque Él murió por nosotros y trajo salvación a nuestras vidas y nos rescató, nosotros que no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel y que no éramos israelitas y que no éramos hebreos, por medio de la sangre, tú y yo somos israelitas. Por medio de la sangre de Yeshua, dice la palabra que tú viniste a ser conciudadano y miembro de la familia de Elohim. Di conmigo, sus fiestas, sus pactos y sus promesas también son nuestras. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es más, dice Gálatas, si vamos a otra cita más, dice Gálatas, dice, porque aquellos que son del Mesías, dice, simiente de Abraham son.
¿Quién fue Abraham? El primer hebreo. Si tú lo lees en el libro de Gálatas, dice, porque los que son del Mesías, simiente de Abraham son. Y la palabra simiente, ¿qué significa la palabra simiente? La palabra simiente proviene de la palabra hebrea que significa será, pero la palabra será o simiente significa literalmente, ¿qué cosa? Del esperma de Abraham. Literalmente. Si tú lo buscas, la traducción y la definición de ello así es. Significa que somos por medio de ADN, si tú quieres. Somos hebreos. ¿Por medio de quién? De Yeshua. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Por tanto, sus fiestas, sus pactos y sus promesas nos pertenecen a todos nosotros. Vamos entonces, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vemos entonces que después de esto, después del tiempo cuando Yeshua vino y se apareció, y por medio de la sangre venimos a ser injertados. Romanos, tú lo puedes encontrar en el libro de Romanos. Creo que es Romanos capítulo 9, al capítulo 11 tú puedes leer Romanos. Lee Romanos, te lo dejo ahí de parte como tarea. Lee Romanos, dice la palabra, dice que si ellos por su incredulidad, hablando del pueblo judío, por su incredulidad fueron desgajados, y tú y yo contra la naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. Dice más la palabra, cuanto más las ramas naturales nos irán injertados en el buen olivo. Pero entonces, ¿quién representa el olivo? Vamos a hacer este paréntesis y continuamos. ¿Quién es el olivo? El olivo representa ¿quién? Israel. Y la raíz del olivo dice que somos partícipes de la rica savia del olivo. ¿Quién representa o quién es la raíz de ese olivo? Yeshua. Recordemos que Yeshua también dijo, porque yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. Si entonces el olivo es Israel, Romanos lo está afirmando de la misma manera. Dice, si nosotros contra naturaleza, nosotros que no éramos ni descendientes ni nada, dice, contra naturaleza éramos olivos silvestres, sin mandamientos, sin torás y todo lo que tú quieras. Dice, contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. ¿Quién fue injertado en el olivo en Israel? Nosotros. ¿Nunca has mirado cuando a un árbol hacen un injerto y rompen una parte del árbol o de la planta y ponen y lo injertan? Se vuelve a ser parte de ello. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas citas en las que tú y yo podemos entender que tú y yo somos parte de ese pueblo de Yahweh y que somos parte de ese pueblo de Israel físico, si tú le quieres llamar literalmente, y que por medio de la sangre de Yeshua fuimos acercados a sus pactos y a sus promesas, donde ahora sus fiestas, sus mandamientos también son vigentes para nosotros. No quiero decir vigentes, suena como que es algo que se nos fue impuesto. Somos partícipes de la rica bendición que Yahweh tiene para su pueblo, en el que estábamos alejados de ellos, pero ahora tú y yo hemos sido acercados a esos tiempos. ¿Cuántos decimos amén al Padre? Son para nosotros, son para cada uno de su pueblo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Entonces vemos en esta parte, Yeshua ya había resucitado. Vemos, Yeshua ya había resucitado, había ascendido al cielo como había sido instruido, había hablado a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, y que después, hablando a esos 120 discípulos o a esos 120 hombres, suben al aposento alto, donde después de subir al aposento alto permanecen por 10 días unánimes en oración hasta que son investidos por el poder de lo alto, tal y como Yeshua les había dado, que no se movieran de aquel lugar de Judea
hasta que fueran investidos por poder de lo alto y le fueran por testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero entonces Yeshua les había hablado que vendría un poder sobre ellos, o vendría el Ruach HaKodesh, o lo que tú y yo conocemos como el Espíritu Santo, que vendría sobre la vida de estos hombres. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces vamos a continuar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, entendemos entonces Pentecostés significa 50, que proviene de la palabra Shavuot, que significa semanas. Dice, entonces estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. No era una casa como tú y yo podríamos entender. Se encontraba en el monte de Moriah, era un lugar amplio, era como el templo, vamos a llamarle, un lugar grande. Porque pensamos, bueno, que casa, ¿verdad? Estaban reunidos en la casa de una persona, estaban alrededor de, no sé, ¿cuántos pueden caber en una casa? 30, 40. Pero estaban 120. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces continuamos, dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Dice, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Dice, estos fueron llenos, entonces fueron llenos por el Ruach HaKodesh. Shavuot nos habla, di conmigo, de la llenura del Ruach HaKodesh, pero también de la Torah de Yahweh que fue recibida por el pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Cuántos vamos entendiendo bien hasta ahí? Es algo muy básico que ya lo entendíamos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, en ese día Yeshua decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mí y mi palabra, dice, permanecen ustedes, verdaderamente serán ¿qué? Mis discípulos. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Yeshua? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a los pies de él? En este día, si tú quieres llamarle, nosotros como creyentes en Yeshua, vamos a celebrar, o el día de mañana vamos a celebrar dos cosas. Una que es la fiesta de Shavuot, que es la libertad para todo su pueblo, y la entrega de la Torah para el pueblo de Yahweh. ¿Sabes? Si no fuera por el Ruach HaKodesh en nuestras vidas, tú y yo quedamos incapacitados en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Porque solamente es el Ruach HaKodesh, es más, es el Ruach HaKodesh que te lleva a guardar la misma palabra y la Torah de Yahweh. No puedes. Si tú miras en el libro de Éxodo, cuando Moisés iba descendiendo del pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 32, y Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley que Yahweh les había dado, y como miraron que Moisés había tardado en descender, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Pues no miraron a nadie, ni dijeron, pues vamos a hacer un becerro. Y vino Aarón y trajeron todos los arcillos y todas las cosas delante de Aarón. Hicieron el becerro de oro, y descendió Moisés, y Moisés se molestó. Y dijo Aarón, pues esto lo trajo el pueblo y esto fue lo que salió. ¿Cómo salió un becerro solo? El becerro no salió solo. Lo hicieron. Y dice, porque ese es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Siempre tú y yo necesitamos de un líder o de una persona que tú y yo podamos ver. Muchas veces decimos, es que yo obedezco a Yahweh. O mucha gente puede decir, y no quiero que tampoco me vayan a malentender, mucha gente puede decir, pero es que yo respeto a Yahweh, yo amo a Yahweh. Pero si no podemos obedecer a alguien que tú y yo vemos, ¿cuánto más a alguien que tú y yo no vemos? El pueblo necesitaba, Moisés lo sacó de la tierra de Egipto, estaba Moisés con ellos. Miraron la mano poderosa por medio de la mano de Moisés, abrió el mar rojo a través de ellos, y todas las cosas que Yahweh había hecho para favor de ellos. No tenían mucho tiempo de haber cruzado el mar. Pero en el momento que su líder, su guía,
se perdió de sus vistas una persona física, ¿qué sucedió? Tampoco es ir al otro extremo, porque la palabra también dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. O sea, no vamos a estar esperando a ver a alguien y decir que ese es mi Dios, y si ya faltó, pues ya estamos perdidos y desilusionados de la vida, no. Pero muchas veces la gente necesita seguir a alguien. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? En el momento que no vieron a Moisés, ¿qué dijeron? Pues vamos a hacer un becerro, y pusieron la imagen del becerro y dijo, este es nuestro Dios. Ya estaban mirando físicamente a quién, a alguien. En el momento, ¿por qué no pudieron ser obedientes a Yahweh? ¿Por qué no pudieron ser obedientes a los mandamientos de Él? ¿Sabes? Porque los mandamientos no fue lo que falló. Los mandamientos no fallaron. No es que Yahweh entregó los mandamientos y los mandamientos de Yahweh no cumplieron su propósito. Lo que falló en la vida no fueron los mandamientos, fue el corazón de las personas que no tenían un corazón para obedecer. Yahweh dice en su palabra, dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mi palabra, mis mandamientos todos los días de su vida? Y después de eso, 3,000 personas murieron. Versículo 28 del capítulo 32. Y si tú vas al libro de Hechos, capítulo 2, cuando fueron investidos por el poder de lo alto, y fue una llenura del Ruach HaKodesh sobre la vida de todas las personas, y se pararon en gran denuedo, sin la ayuda del Ruach HaKodesh tuyo no podemos convencer a nadie. ¿Por qué Yeshua habló a los discípulos y le dijo, no se muevan de este lugar hasta que sean investidos por el poder de lo alto? ¿Por qué si Yeshua ya les había dicho que fueran, hicieran discípulos entre todas las naciones, guardándole que guardaran todo lo que les había ordenado? ¿Por qué no los mandó al ministerio? ¿Por qué les dijo que no se movieran de aquel lugar hasta que no fueran llenos del Ruach HaKodesh? Porque los que iban de convencer de pecado y de juicio a la vida de las personas no iban a ser ellos mismos, iba a ser el Ruach HaKodesh a través de la vida de las personas. No somos tú y yo los que convencemos de pecado. Es el Ruach HaKodesh a través de nuestras vidas que puede convencer a otro de pecado. Pero si yo no tengo la llenura de Él, yo no voy a convencer a nadie. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú miras, una vez que dice la palabra que era la hora novena, las 9 de la mañana, eran las 9 de la mañana, y muchos dijeron, es que estos se encuentran ebrios. Y que dice, varones hermanos míos, dice, estos no están ebrios como ustedes piensan, puesto que es la hora novena, son las 9 de la mañana. ¿Sabes? Esa hora era la hora de los sacrificios de la mañana, donde cosas pasan y cosas suceden. ¿Qué sucedió? El Ruach HaKodesh vino como una investidura sobre la vida de estos hombres. Y si tú continúas leyendo, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, dice que no son galileos todos estos los que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos. O sea, eran bastantes. ¿Por qué eran bastantes personas? Recordemos que es una festividad, dice Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio? Versículo 6, capítulo 6, versículo 16. Dice, 3 veces se presentarán tus varones. ¿Qué? Son 3 festividades donde era una convocación para todos. Pesaj, que es panes sin levadura, Shavuot y tabernáculos. 3 festividades o 3 festividades principales. Y dices, había de todos los lugares y cada uno los escuchaba hablar, cada uno en su idioma. Dice,
de Frigidia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros, dice cretenses, árabes, y les oíamos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Elohim. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos, están ebrios. Entonces Pedro, poniéndose de pie, dice, con los 11 alzó la voz y declaró: varones judíos, todos los que vivís en Jerusalén, sea de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque esos no están ebrios como vosotros suponéis, pues apenas es la tercera hora, eran las 9 de la mañana. Dice, sino que eso es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: sucederán en los últimos días que derramaré de mi ruach sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi ruach en esos días y profetizarán. Me mostraré con prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, grande fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día terrible y glorioso de Yahweh. Y sucederá que todo el que invoque de Yahweh, ¿qué dice la palabra? Será salvo. Y sigue continuando: varones israelitas, escuchar las palabras de Yeshua el Nazareno, varón confirmado por nosotros con vosotros con milagros, prodigios y señales que Elohim hizo en medio de nosotros a través de él. Dice, tal como a vosotros mismos saben, ha sido entregado el plan predeterminado y el previo conocimiento de Elohim. Clavaste en un madero, dice, por manos de los impíos y le mataste, a quienes Elohim resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice, y sigue continuando las palabras de David, dice, hermanos del patriarca David, he puesto a decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Dice, pero siendo profeta, sabiendo que lo había jurado estar sentado en los descendientes de su trono, miró el futuro, dice, y habló en resurrección del Mesías, que fue abandonado en el Hades, que no fue abandonado, perdón, en el Hades. Dice, ni su carne sufrió corrupción. Dice, este Yeshua resucitó, dice, el cual nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Elohim, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros. ¿Veis y oís? Dice, pero David, ¿qué es lo que, si tú sigues todo leyendo, por qué fueron llenos del Ruach HaKodesh? ¿Cuántos deseamos ser llenos? Sabes, tú y yo no vamos a ser llenos para gozar de una llenura y de decir, Padre, gracias por tu llenura de tu Ruach HaKodesh, si no estamos dispuestos a ser testigos de Él sobre esta tierra. Y eso es para el que lo desea y está dispuesto. No es para todos. ¿Y sabes por qué no es para todos? Porque el Ruach HaKodesh que vino sobre estos hombres fue para pregonar el mensaje de arrepentimiento y de salvación a todos los perdidos. Si tú miras desde que comenzamos leyendo el capítulo 2, no es que se quedaron gozando y hablando en lenguas todos ellos y maravillados y gozándose, sino que se puso delante del pie de todos ellos y dice, estos no están ebrios como todos ustedes suponen. Dice, porque el Mesías al que ustedes crucificaron, y David habló acerca de él, siéntate a mi diestra, mi Elohim. Y hablando de David, de todas las palabras de David, dice, este Elohim al que ustedes crucificaron, ascendió y está a la diestra del Padre. Y si tú miras continuando el mensaje, dice, y todos compungidos de corazón por el mensaje del apóstol Pedro, le decían, ¿qué pues haremos nosotros? Vamos a continuar, mira lo que dice rapidito. Dice, al oír esto, versículo 37, dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué estaban compungidos en sus corazones? ¿Quién estaba hablando? Pedro. ¿Con la llenura de quién? Del Ruach HaKodesh. Porque el Ruach HaKodesh es el que convence de pecado y de juicio. Y todos compungidos en sus corazones, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para el perdón de pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo entendemos? Ese es el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación, amados, no es para creer en un evangelio de
bienaventuranzas y de que somos bendecidos y prosperados por todos lados. Tenemos luchas por muchos lugares. Pero el evangelio que el Mesías vino a predicar y los apóstoles no es el evangelio de la prosperidad. El evangelio que los discípulos vinieron a predicar fue el evangelio, número uno, de hablar de la muerte y de la resurrección de Yeshua y de ser arrepentidos y de volver a un arrepentimiento y a un teshuvah para volver a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? No por otra cosa. Y dice que estaban compungidos y los que se convirtieron en aquel día, dice, fueron como 3,000 personas. Yo te dije, ¿por qué el pueblo de Israel fracasó? Digo, no quiere decir fracasó, ¿por qué no guardaron los mandamientos? Porque no tenían el corazón. Pero cuando tú y yo tenemos el Ruach HaKodesh en nuestras vidas, ese Ruach HaKodesh en nuestras vidas, ese Espíritu Santo, es el que trae convicción en nuestras vidas. Es el que nos enseña cuando tú y yo estamos mal y redarguye nuestras vidas y nuestros corazones para poder ser obedientes a la palabra de Yahweh. Un temor en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por su palabra? Amén. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser llenos de su Ruach HaKodesh en este día? De ser llenos de su Ruach HaKodesh el día de mañana, la festividad de Shavuot. ¿Cuándo estaremos celebrando? Di conmigo, mañana a la 1 de la tarde. Voltea a verse con la persona que está a tu lado y dile, te invito mañana porque tenemos una santa convocación el día de mañana. Amén. El día de la tarde, no por el pastor, porque el pastor dice te estoy invitando, no sabes. Número uno, porque dice la palabra que son fiestas de ¿quién? De Yahweh. Toda fiesta que tú miras en la palabra y que habla de una santa convocación, tú apréndetelo de esta manera, es una invitación que Yahweh te está extendiendo para venir y congregarnos delante de Él, en asamblea. O es una santa convocación para que tú y yo lo hagamos. Aún los que están a través o pueden mirar el video tal vez por YouTube ya en la noche o los que están ahorita, nuestros hermanos que están ahorita conectados, de la misma manera somos llamados, aunque estemos en nuestras casas, de estar en una santa convocación, porque digo, es fiesta de ¿quién? De Yahweh. Amén. Yo quiero orar que el Padre bendiga el día de mañana y que muchos de nosotros podamos sentir esa llenura del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Pero también quisiera dar lugar, yo quiero que tú estés ahí con tus ojos cerrados. También quiero hablar a aquella persona, si algún momento o hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida delante del Padre y le quiere decir, Padre, este día yo quiero hacer mi compromiso contigo. Yo quiero venir delante de tus pies, de tus caminos, y yo quiero ser contado dentro del pueblo tuyo. Todos con nuestras manos levantadas. Si hay alguien que por primera vez quisiera hacer su compromiso con el Padre, yo voy a pedir que no te dé vergüenza o que no te dé pena, con tus ojos cerrados, todos nosotros. Y si tú eres esa persona, que tú le digas todo nuestro corazón o con todo tu corazón, o aún todos los que estamos aquí, si queremos renovar nuestro pacto con Él, o aún aquel que nunca ha hecho ningún compromiso con Él, de decirle, Padre, yo te recibo como mi Adón, como mi Salvador, yo hago ese compromiso contigo en este día. Padre, gracias, Padre Yahweh. Y ahí en tu lugar, si tú puedes repetir ahí en voz baja, Padre, gracias que tú enviaste a tu Hijo amado, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y tu palabra dice, Padre, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. En este día, Padre, yo renuevo mi voto contigo, o amo mi compromiso como primera vez en toda mi vida. Yo reconozco que soy pecador,
que he caminado fuera de tu palabra, de tu enseñanza, de tu instrucción, y que he vivido como me ha placido. Pero en este día yo te pido perdón, porque no he pecado en contra mía, sino que he pecado contra el cielo y contra ti. Y este día yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Adón y como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, y que así como dice tu palabra, que a todos los que te recibieron les diste la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Que todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Padre, gracias que de este día en adelante yo viviré una nueva vida para ti, una vida para seguirte, en el que tú me enseñes y en el que tú me instruyes. Gracias, Padre Yahweh, por tu salvación sobre nuestras vidas, en el nombre de Yeshua. Padre, y en el nombre de Yeshua yo te pido por cada uno, Padre, de los que están reunidos aquí, de los que están, Padre, a través de esta computadora, Padre, en el nombre de Yeshua. Bendice, Padre, la vida de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Y que venga, Padre Yahweh, una llenura, Padre, de tu Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas. Padre, una llenura no solamente para poder hablar en lenguas, para tener el don de lenguas que se nos fue repartido a cada uno, como dice tu palabra. Pero que venga, Padre, tu Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas y poder pararnos, Padre, con denuedo delante de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, de las personas que trabajan alrededor nuestro. Y que el denuedo, Padre, pueda estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que al abrir, Padre, nuestras bocas, sea tu palabra convenciendo, Padre, de pecado y de juicio. Que sea a través de tu Ruach HaKodesh, Padre, convenciendo la vida y los corazones de las personas en esta hora de volver a un arrepentimiento y a un teshuvah, Padre, a tu vida, a tus caminos, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Padre, que nuestras casas puedan ser ganadas, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros parientes, que nuestros primos puedan ser ganados a través de tu palabra. Que seas tú usando la vida y el corazón de cada uno de nosotros para pregonar, Padre, tu mensaje de salvación a aquel que no lo conoce. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Ya sé, con nuestras manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.